agarra un carro, se sube y se lo va a llevar, sin pagarlo ni nada. Y los empleados ya sabían que el vato sí pagaba, pues, y ¿cómo le dices también? Y uno de los dueños se da cuenta de lo que está pasando, que se va a llevar el carro del tipo y se baja a detenerlo. O sea, ¿por qué se va a llevar el carro sin pagar? Pero sí sabía quién era. No sabía quién era. Claro que no, él no sabía quién era. O sea, ¿por qué se va a llevar el carro? Pues, y el se narco baja. no sabía quién era. Y el narco tampoco sabía. No. Claro. Y el tipo se le planta y lo detiene. En la que se vieron para quitárselo de las manos. No lo iba a matar. Lo iba a matar. El narco al dueño del negocio. Y desde entonces el dueño del negocio se mantuvo arriba en su oficina y no se volvió a bajar jamás a piso. Porque ¿quién lo defiende? Entonces, es que es muy fácil decir, no, es que llega un narcotraficante a comprar y le vendes. Ajá, y le digo que no. Mira, estamos en una espiral, pero a lo que hay muchas restricciones que algunos empresarios ya han implementado de manera interna y otros que ha implementado también la autoridad. Ahora ya no puedes llegar a comprar un automóvil por encima de los 150,000 pesos. Cuando hay negocios que se hacen ex profeso para el gusto de las personas que están relacionadas con el crimen organizado, es decir, hay un mercado muy grande, hablaban de la parte cultural al principio. Ahora, México es un lugar espantoso, Javier, o muy particular o surrealista, porque aquí la persona que se dedica al crimen organizado, al menos un tipo de generación, quiere que se note, porque eso les da poder y distingo, es decir, no hay quien los detenga. Entonces, incluso existe el tema del wannabe, el que quiere parecer para verse poderoso. Pero ahora hay boutiques dedicadas a venderle a ese tipo de gente y hay personas... Boutiques, joyerías, y que dicen, agencias de autos, eso es el extremo, ¿no? También yo creo que hay que medir y no se puede... Sí, no es toda la sociedad la que está en eso. Claro yo sí creo que hay una combinación de ambos, del síndrome de Estocolmo y de una actitud hipócrita, yo digo jugando triple moral de la sociedad culichi. Es espantoso la forma en que un culichi promedio le da la vuelta a la página después de haberse molestado porque muere una mujer embarazada de 8 meses de gestación en una balacera en la que ella no tenía nada que ver, y la gente se molesta, pero le da muy rápido la vuelta a la página y estira la mano para recibir dinero del narco, para convivir con el narco. Yo creo que es una combinación, una especie de resignación frente a la ausencia de Estado, que es una forma de miedo, también de sobrevivir. ¿Qué es esto del encierro, la postración, el silencio? Pero también está la complicidad. Yo decía antes, metimos al narco a la cocina, yo creo que lo metimos a la recámara, a los narcotraficantes. Esta sociedad culichi es una sociedad enferma. Pero ya está pasando en Los Mochis, ya está pasando en Mazatlán, está pasando en Salvador Alvarado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que acá tenemos más tradición, tenemos cerca de 80, 100 años con este fenómeno. La zona central de Sinaloa, la zona central de Sinaloa desde los 40, ¿no? Desde los 30, de hecho, ¿no? Ha sido un proceso ya casi de 70 años, ¿no? No, de más de 70 años. Ahora, yo regreso a reserva de que Javier quiere comentar algo más sobre eso. Yo regreso a la parte que comentabas, Pati, la solución de salud al asunto de las drogas, sin duda, pues debe ser la legalización. Yo creo que vamos a aterrizar en algún momento, a lo mejor lo vemos o no, va a aterrizar esto en algún momento como solución médica a la legalización y la regulación de las drogas. Porque si vemos ¿qué es lo que hace el gobierno ahorita? Es decomiso, es detención de ciertos narcotraficantes. Pura persecución, punitivo nada más. Nos dicen que la parte preventiva la están haciendo, punitivo exactamente, la están haciendo en la rehabilitación de los adictos, hazme el favor. Es mentira. O sea, eso es mentira. La otra parte es, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la prevención? La parte educativa, sí, de acuerdo, que en las escuelas se les diga a los niños, y creo que se está haciendo un buen esfuerzo por parte del gobierno en ese terreno de la educación, los maestros, la parte de qué son las drogas, qué efectos y todo esto, sí. Pero la parte preventiva también la tiene que hacer el gobierno, generando condiciones de salud en las comunidades. Hay comunidades rurales donde se mueren las mujeres embarazadas porque no tuvieron quien las atendiera en un parto. Serrana, ¿no? Es que la mejor prevención es una política social que enfrente la pobreza. Que además de yo no sé cómo hablan de prevención si hay jóvenes que no pueden entrar a las escuelas, si hay jóvenes rechazados. Y que los jóvenes... Y las cuotas escolares. Ahorita que quieren trabajar, Javier, pues no hay dónde. Así es. Tú dime, ¿a qué te vas a dedicar si vives, ya no en la sierra, nada más, vamos a los ejidos, a los campos pesqueros, lo que es la zona semiurbana o rural, en las ciudades, sí, incluso en algunas colonias? ¿A qué te vas a dedicar si ya las esquinas están llenas?
Ya todo el mundo vende periódicos, todo el mundo pide dinero, todo el mundo se echa marometas en la esquina, ya no hay que Hay muchos periodistas. Hay muchos periodistas. Hay mucho de bribones, pero también hay mucho de necesidad, ¿no? Eso creo que podemos... Hay mucha necesidad. Pero hay mucha bribonería también. Pero ¿qué opciones le das a esos jóvenes? La parte preventiva la tiene que hacer el gobierno ahí y no la está haciendo. La ilegalidad es la opción. Exacto. Es la opción que tienen y muchas veces es la única opción. Sí, porque no hay castigo, ¿no? Lo que pasa es que el mercado informal. Empiezas por la informalidad. Así es. Y ya que empezaste en la informalidad, puedes terminar en la ilegalidad. El cártel de los Arellano Félix, no se nos olvide, vamos, todos conocimos a los Arellano aquí en Culiacán, éramos amigos de ellos. Somos en un descuido todavía, hace mucho que no los conozco. No, sí, pero el famosísimo, o sea, Francisco Arellano, era un socialite el barrio de Culiacán. De la Vaquita, ¿no? Era, y ellos eran falluqueros. Sí, empezaron en el mercado informal, después eran falluqueros. Sí. Y ya terminaron en el Mazatlán también, ¿no? Muy conocidos en Mazatlán también. Sí, bueno, ya después, pero son de aquí de Culiacán. Él hacía las tardeadas en la fogata, etcétera. Que la parte romántica del Exacto. Del pero caso. Aquí hay un asunto. Hay quienes hablan del gran error de Calderón es precisamente declarar la guerra contra el narco, ¿no? O sea, el narcotráfico no es un asunto al que le puedes andar declarando la guerra o no. Es algo que lo tienes que administrar. O sea, la solución es administrar. Es lo que ha hecho el gobierno estadounidense. El problema. Perfecto. Aquí viene el asunto, porque los gringos tienen otra característica que hay que reconocerles. Son muy pragmáticos. No saben complicarse la vida. Siempre siguen la ley del mínimo esfuerzo para pasar al siguiente problema, ¿no? Resolver rápido las cosas. Entonces, ¿por qué no han legalizado? Yo sí me metí cuando lo de la novela mía, que ya hace 12 años, que andaba investigando para eso, yo sí me metí mucho a investigar el asunto económico, el asunto de la lana. O sea, bueno, y investigadores serios de esa época pretendían calcular la cantidad de recursos que Estados Unidos transfería a Latinoamérica por concepto de narcotráfico. Entonces, el que menos daba 340 y el que más daba 520, miles de millones de dólares al año. O sea, entre el que menos decía 340 mil millones de dólares anuales. Datos de hace 12 años. De hace 12 años. Y el que más hablaba de 520 mil millones de dólares anuales. Entonces, menciono esto porque ahora vamos a pasar al asunto de informalidad. Estados Unidos tiene un problema económico, que es el dinero flat. Es decir, generalmente la forma más básica y efectiva de generar inflación y generar distorsiones económicas es imprimir dinero sin respaldo. Circulante. Entonces, el problema que tiene Estados Unidos es que tiene mucho dinero impreso. O sea, ya la producción mundial no alcanza para cubrir el valor de los dólares que hay emitidos. El problema es, el dinero te puede funcionar como ingrediente inflacionario, el billete, el papel, en la medida en que se mantenga en la economía formal, porque ahí es donde está incidiendo sobre ella. O sea, el exceso de billetes, al estar dentro de la economía formal, se te refleja en presiones inflacionarias, distorsiones en precios, etc. En el momento en que tú lo sacas hacia la economía informal, su influencia se reduce, sus consecuencias se reducen, porque en la economía informal está fuera de la formal. Deja de ser un instrumento de control en las economías. Deja de ser, bueno, en el caso de Estados Unidos, el sacar dinero, sacar billete, papel moneda hacia la economía informal, le resuelve un problema. Sí, porque todos en el mundo comercian con dólares, ¿no? Bueno, entonces, por eso. Finalmente, vía narcotráfico, Estados Unidos al sector informal, vámonos más abajo del que menos le calculaba, 300 mil millones de dólares por año. Está sacando de la economía formal 300 mil millones de dólares anuales. Eso como instrumento de política económica es muy efectivo. Entonces hay que entender que la prohibición de las drogas tiene un elemento de política económica. Es decir, claro, es parte de las cosas en las cuales este presidente, al que bendito Dios ya le quedan menos de 2 meses, nunca reflexiona. Obama.
No, se nos va a reelegir. Claro. Vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5. O sea, son elementos. Bueno, estamos de regreso en nivel 5, estamos hablando del narcotráfico y cómo ha permeado cada uno de los sectores sociales, económicos y culturales en la sociedad de Sinaloa y por supuesto de todo México. Hablábamos al final de esta cultura, más bien de esta política prohibicionista que ha marcado el gobierno de los Estados Unidos, que le beneficia en muchísimos aspectos. Uno es que va a tener droga siempre, que la necesita. Va además tener un instrumento de política económica, que es cómo saca de su propio mercado, incluso de su propio país, cantidades exorbitantes de dólares y las manda en muchos casos a entierros, porque el narco a veces hace eso, no puede lavar el dinero y lo que hace es que hace estos entierros que fueron muy comunes, sobre todo descubiertos en Colombia, ¿no? Y que por supuesto le despresuriza, digamos, la economía a los Estados Unidos. Pero Sinaloa, hablábamos también del impacto que ha tenido desde el año 2007 a la fecha, todo el fenómeno del ataque al narcotráfico, si no la guerra, pero sí que, digamos, hay que reconocer que las cantidades que ha asegurado el gobierno federal al narco han sido también mayúsculas con respecto a años anteriores al menos, aunque en algunos rubros, como sobre todo en la destrucción de plantíos, en realidad no fue mucho mayor en el gobierno del presidente Calderón, pero sí en lo que fue aseguramiento sobre todo de cantidades en efectivo, más allá de aquel dineral que se le agarró a Chen Liyegón, ¿no? Operativos especiales en los cuales 5 millones de dólares, 10, 20, etcétera, fueron comunes sobre todo entre el año 2008 y 2010, quizás en los últimos años. Un pelo a un gato, quizás, pero finalmente. No pinta, Andrés. Finalmente a mí me parece que sí tuvo una repercusión económica, sobre todo porque tú platicabas con pequeños comercios, estéticas, joyerías, etcétera, que te decían que ellos veían disminuidas sustancialmente sus ventas. Y eso te habla de, por supuesto, que estaba el narco más o menos, quizás, ¿cómo sería la palabra? Quizás un poco contenido. Replegado. Fíjate que en el 2008 más bien, cuando empezaron los operativos fuertes del Ejército y de la Policía Federal, en un restaurante local de buena fama, de mucha afluencia, una encargada de piso me dijo a mí, una gerente de turno me dijo que habían bajado las ventas en cerca de un 70%. Sí. Y yo coincido con Víctor en el sentido de que son pellizcadas, o sea, sí tiene un impacto regional, sí, muy fuerte, porque resulta que el narco tuvo que modificar sus operaciones. Ya no es fácil que trasladen efectivo, tampoco es fácil ver comandos de 50, como en un tiempo los vimos 50 pistoleros paseándose por la ciudad. Tampoco es común el traslado de armas, no es tan escandaloso. Sí es el narco mequetrefe, pero tuvo el narco que modificar sus operaciones y su estructura. Hubo una reestructuración. Si había células de 20 pistoleros, las hicieron de 5. Por eso la incidencia delictiva tuvo también una expresión en cuanto a los narcos desempleados o subempleados, los pistoleros más bien,
preparados, adictos a la muerte, empezaron a cometer asaltos, secuestros, y el propio crimen organizado, que en Sinaloa tiene el monopolio de la delincuencia, el monopolio delictivo, se encargó de hacer una limpia. Hay que recordar los jóvenes que aparecían muertos con un carro de juguete en el pecho y con un mensaje avisando que faltaban más por andar robando carros sin permiso, porque aquí si alguien roba automóviles, si alguien mata personas, somos nosotros, los criminales. Entonces el narco tuvo que modificar sus operaciones y se reflejó una baja económica, una baja de circulante, pero también una reestructuración del crimen. Yo creo que la baja de circulante y de ventas en los restaurantes, particularmente en restaurantes, incluso en las tiendas, porque ahorita se ven las plazas comerciales llenas, pero es por la temporada de calor que mucha gente va. El aire acondicionado. No está llevando circulante, está circulando. ¿No? Pero ¿sabes qué pasa? Mira, por ejemplo, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo que más ha ahuyentado a la gente del comercio es la inseguridad, es el temor a la violencia. Vuelvo a esta encuesta, es algo parecido, se hizo un trabajo hace como 3 años, coincide más o menos con las fechas, y tiene que ver, bajó bastante, casi 6 de cada 10 personas, ya en el caso de Sinaloa, no salen de noche, por temor a la inseguridad. No es porque no tengan para pagar un restaurante, que en buena medida esa clase pudiente sigue existiendo y sigue pudiendo, vamos a hacer sus consumos en restaurantes, en cines, en bares, en discotecas. Es el temor a la inseguridad. ¿Sí? 5 de cada 10 no dejan salir a sus hijos, incluso a ciertas horas del día ya hay un control férreo y hay unas broncas internas en las familias, y por eso ha aumentado la violencia incluso intrafamiliar, por esos conflictos de hijos adolescentes con los padres que no los dejan salir por temor a la inseguridad. No es tanto el problema de la economía, ha caído mucho. Tú vas a los restaurantes de noche, ya no es como antes, ya no los ves tan llenos. Bueno, ya ahorita como que empieza a subir de nuevo la confianza. No es tanto que no haya dinero, es más bien de